nuestros programas de formaciones gratuitas. Hoy está con nosotros Alberto Díaz. Alberto tiene más de 15 años de experiencia en tecnologías Microsoft y actualmente es Chief Technology Innovation Officer en Encamina, que es una consultora de transformación digital especializada en soluciones cloud y de inteligencia artificial de Microsoft. Además de esto, también es MVP de Microsoft Azure desde 2011 y en el último año lo hemos podido ver en más de 20 de las conferencias más importantes de Microsoft, compartiendo absolutamente todos sus conocimientos en las últimas tecnologías. Además de esto, también tiene tiempo para escribir libros, es autor de diversos libros y además codirector del medio Compartimos, también especializado en tecnologías Microsoft. Así que vamos, estamos muy convencidos de que Alberto nos va a poder contar muchísimas cosas, sobre todo en el área de Azure, que es donde es especialista, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alberto. No, gracias a vosotros por organizar este tipo de acciones que creo bueno, que son importantes, ¿no? Para poder contar la tecnología y ahora encima que no podemos tener ese contacto personal que se pueda hacer de forma online. Efectivamente, sí, siempre nos viene bien vernos las caras. Sí. Muchísimas gracias, Alberto. Así que bueno, todo tuyos. Perfecto. Bueno, iba a hablaros un poco sobre cómo empezar con Azure, ¿no? O sea, una charla en la que contaros esos primeros pasos para conocer un poco los servicios y demás. Entonces voy a compartir mi pantalla. A ver si no me equivoco de pantalla. Esta que es, sí. Vale. Y bueno, la idea primero es, pues, contaros un poco qué es Azure y entrar en cada uno de los servicios, no en todo, porque estamos hablando de más de 200 servicios que hay ahora mismo en Azure, pero sí contaros un poco los servicios con los que podéis empezar a trabajar y empezar a desplegar vuestras aplicaciones. Y lo primero, tener unos conceptos básicos sobre el cloud, ¿no? Y esto es importante porque al final hay que saber qué servicios o qué tipos de servicios estamos consumiendo o qué tipos de servicios vamos a usar, ¿no? Y hay conceptos muy claros que hay que tener, como infraestructura como servicio, plataforma como servicio o software como servicio, ¿no? Y aquí esta es una slide en la que solemos contar un poco, pues primero que a la hora de desplegar nuestras aplicaciones hay una serie de infraestructuras, como estamos viendo aquí, en la que en on-premise, en los data centers que tienen habitualmente las empresas en sus organizaciones, pues nosotros o esa empresa lo que tiene que hacer es administrar todo el data center, desde lo que es las redes, el almacenamiento, los servidores, la virtualización, el sistema operativo, toda la aplicación, los datos, o sea, tiene que encargarse de administrar todo. Entonces, ¿qué significa? Pues mantener el hardware, mantener el software, hacer copias de seguridad, garantizar la disponibilidad, un montón de actividades que implica. Con esto, pues lo que hace es que al nacer el cloud, nace lo que es la infraestructura como servicio, donde hay ciertas actividades, como estamos viendo aquí, que se encarga el fabricante. En este caso estamos hablando de Azure, pero podemos hablar perfectamente de Amazon o del cloud de IBM o el cloud de Google, donde ellos administran una parte de esa infraestructura y nosotros en el modelo de infraestructura como servicio, lo que hacemos es que administramos el resto y administramos a partir de sistema operativo, a partir de lo que es nuestra aplicación, los datos, o sea, todo lo que es realmente el modelo donde vamos a poner nuestra aplicación y se va a ejecutar, ¿vale? Y aquí seguimos teniendo en cuenta que en este modelo de infraestructura como servicio hay que pues hacer copias de seguridad y hay que mantener una serie de infraestructuras mínimas, pero hay que mantener infraestructura. El siguiente modelo que estábamos hablando antes, plataforma como servicio. Dentro de plataforma de servicio nos despreocupamos de muchísimas más actividades, de muchísimas más tareas, ¿vale? Fíjense que ya no sabemos nada del sistema operativo, ni del runtime, ni del middleware, ya no sabemos nada del servidor web donde se está ejecutando, pero sí que pasamos a preocuparnos de dónde está nuestra aplicación, qué versión de nuestra aplicación se está ejecutando y los datos, con lo que delegamos al fabricante muchísima más responsabilidad para nosotros preocuparnos de realmente centrarnos en nuestra aplicación. Y luego hay un último modelo que es el software como servicio, en el que realmente no nos preocupamos de nada, no administramos nada desde el punto de vista de IT, sino que lo que hacemos es disfrutar o usar una aplicación. Y para que hagamos una idea, este modelo lo llevamos utilizando desde antes de, bueno, pues, desde los principios de Internet, como puede ser Hotmail, un servicio que nos da correo electrónico y que nunca nos hemos preocupado de cuántos servidores hay detrás de Hotmail para que se puedan enviar o se puedan recibir correos electrónicos. Y si nos vamos al mundo empresarial, pues podemos hablar de Office 365, podemos hablar de SAP SuccessFactors, de Salesforce, Dynamics CRM, o sea, una serie de aplicaciones de las que podemos usar como software
¿vale? Como servicio, como bien dice la palabra, y no tenemos que estar administrando, sino realmente consumir la aplicación. Este modelo lo podemos simplificar un poquito más, y si no lo entendéis con este modelo de pizzas como servicio, igual os queda muchísimo más claro. La parte de on-premise es: yo me hago la pizza, yo le pongo el queso, yo le pongo los toppings, yo le pongo la salsa, tomate, pongo el horno tengo que pagar la electricidad y el gas, con lo que al final tengo que hacerme yo realmente ya no solo la pizza, sino luego poner la mesa y lavar luego los platos, ¿vale? Si pensamos en infraestructura como servicio, esto sería algo parecido al takeaway, ¿no? Al llevarme. Realmente alguien me da la pizza ya preparada, la compro en el supermercado y yo pongo el horno y pongo la mesa y lavo los platos, ¿vale? Si nos vamos luego al pizza delivery, se quiere decir el telepizza o el Domino's que me lleva la pizza a casa, básicamente lo que tengo que poner es refrescos y la mesa y luego lavar los platos, porque la pizza ya me viene hecha. Yo no tengo que estar poniendo el horno, no tengo que estar preocupándome de electricidad, ni pagar por esa electricidad, ni por el gas, sino pago por una pizza perfectamente preparada para comer. Y eso es el símil de plataforma como servicio. Y si nos vamos a software como servicio, es los típicos, bueno, pues los restaurantes, a los que ahora tenemos un poquito más de accesibilidad en algunas fases, en las que me siento en una mesa, elijo una pizza, y el mismo camarero, el mismo cocinero hace la pizza, me la lleva y yo no tengo que estar preocupándome de nada, sino realmente de comérmela. Ni siquiera pongo la mesa, sino no pongo nada. Y eso pues es como consumir o como hacer software como servicio, y como lo que podemos hacer con nuestros correos electrónicos o con Office 365. Teniendo claro estos conceptos, ahora habría que hablar del por qué movernos a la nube, ¿no? Y aquí hay varias respuestas, ¿no? Y una puede ser el coste. Pensar que desplegar una aplicación quiere decir que tengo que comprar un servidor y tener ese servidor 24/7 y tener ese servidor posiblemente pues durante un tiempo, con una inversión, con un coste que me implica pues eso, tener que hacer un gasto. Si nos vamos a un cloud, yo solo pago por el uso, yo solo pago por el consumo. Si la aplicación es para estar funcionando una semana, la pongo a funcionar, pago durante esa semana y luego elimino todos los recursos y ya dejo de pagar, por lo que el modelo de costes es muchísimo más efectivo. Luego tenemos escalabilidad. Al comprar el servidor en mi infraestructura ya tiene una CPU, ya tiene una memoria RAM, y aumentar esa CPU y esa memoria RAM quiere decir que tengo que comprar más hardware, tengo que esperar que el fabricante me la mande, que llegue a las oficinas, que pueda parar el servidor y que pueda poner esa memoria RAM o más CPU, ¿no? En un cloud es un slider, un botón o un comando que me permite tener más CPU, me permite tener más memoria RAM, por lo que me permite escalar de una forma muy sencilla o añadir más servidores, ¿vale? De una forma muy sencilla. Y luego es elástico, perdón, ¿vale? Al final puedo pues tener ese consumo o ese modelo elástico de uso. Y siempre pongo aquí el típico ejemplo, ¿no? La aplicación de nóminas de una corporación. Posiblemente la aplicación de nóminas por corporación al mes tenga uso una semana o 2 semanas, ¿vale? ¿Por qué no el resto del mes tenemos esa aplicación apagada y no pagamos por ese uso? Bueno, pues es un buen ejemplo de la elasticidad, ¿no? De poder tener esa flexibilidad, ¿vale? De poder decidir cuándo estoy usando y cuándo estoy consumiendo. Luego también las copias de seguridad, todo lo que es el disaster recovery, todo lo que es la replicación de datos entre data centers. Todo eso lo tenemos solucionado dentro de la mayoría de los cloud. Y luego un punto importante que a veces no nos damos cuenta, y es la seguridad, ¿vale? Los fabricantes de cloud como Microsoft ponen muchísimas medidas de seguridad para que esos data centers estén al día y estén seguros de cualquier tipo de ataque físico o digital, ¿vale? Para que os hagáis una idea, los data centers de Azure, de Microsoft, tienen una zanja antitanque alrededor para que no puedan tener un ataque físico, para que nadie pueda entrar a robar la información. Y luego, por supuesto, desde el punto de vista digital, ¿vale? Tienen un montón de medidas para que no hayan hackers y que puedan entrar a esos data centers. Eso sería muy complicado mantenerlo en vuestra infraestructura. Está claro que no hace falta a lo mejor tener una zanja antitanques en nuestras oficinas, pero bueno, sí que hay que tener medidas de seguridad para que no se puedan acceder. Y eso es importante también a la hora de elegir o de moverse a un cloud. Teniendo claro ya los conceptos, ahora pasamos a un poco qué es Azure, ¿no? Y Azure es, como estábamos viendo antes, una plataforma cloud pública de Microsoft como fabricante, que lo primero que nos da es una capa de infraestructura como servicio.
Y dentro de esa infraestructura como servicio, dentro de esa capa, tenemos una serie de servicios que nos permite usar ya configuraciones o características de ese cloud. Tenemos la parte de computación, tenemos la parte de almacenamiento, tenemos una parte de networking, y todo eso se basa en un foundation, en una serie de infraestructuras, ¿vale? Que son servidores, que son routers, que son switch, que están administrados por Microsoft. Y nosotros podemos empezar a elegir servicios de infraestructura. Pero también tiene plataforma como servicio. Tiene servicios que cumplen el paradigma de la plataforma como servicios para desplegar aplicaciones, para hacer integraciones de aplicaciones, para hacer multimedia, para hacer aplicaciones web, servicios de base de datos. O sea, tenemos infinidad de servicios dentro del mundo de plataforma como servicio. Y además nos añade una capa de administración importante que podamos administrar, que podamos monitorizar, que podamos administrar y gestionar los costes, de que tengamos toda esa capacidad para poder no encontrarnos indefensos a la hora de decidir cuál es la infraestructura que tenemos que poner, cuál es el dimensionamiento y cuánto nos va a costar, ¿vale? Y luego una capa importante también de seguridad, ¿no? Donde hay pues, una serie de servicios que nos ayudan a garantizar la seguridad ya no solo de acceso a los servicios de Azure, ¿vale? Que podamos dar permisos para que nuestros empleados o nuestros compañeros de trabajo puedan entrar a Azure, sino también servicios de seguridad de cara a los que están consumiendo nuestras aplicaciones o de los que están consumiendo nuestros servicios, ¿vale? Y esta es la foto de Azure. Faltan infinidad de servicios, aquí solo hay un resumen de los servicios que hay, pero para que hagáis una idea de cuál es el dimensionamiento del que estamos trabajando. Cuando empezamos con Azure hay que tener en cuenta, lo primero que hay que tener en cuenta son las regiones, ¿vale? O sea, ahora mismo Azure tiene 58 regiones en todo el mundo y está disponible en 140 países. Hay países que a lo mejor no puedes contratar Azure, o por ejemplo como China, de que tienes que ser una empresa china para poder contratar el data center que tenéis aquí a la derecha en China. Pero fijaros la cantidad de centros, de regiones que hay dentro de lo que es el mundo del cloud de Microsoft. Fijaros cómo va a empezar a aparecer España, hay una previsión ya y ya está anunciado que va a haber un nuevo data center, una nueva región en España que va a llamar Spain Central, ¿vale? Y fijaros que, bueno, pues se ha añadido Israel en el último mes, México, o sea, que esto va a seguir aumentando, cada vez tenemos muchísimas más regiones. Y esto es importante porque a partir de estas regiones es donde vamos a poder elegir dónde desplegar nuestra aplicación, ¿vale? Porque tenemos que cumplir con una ley de protección de datos o porque tenemos que cumplir con el acercamiento a nuestros usuarios. A lo mejor no tiene sentido desplegar una aplicación en la región de Europa cuando nuestros usuarios están en Sudamérica, ¿vale? Pensar en la latencia que van a pasar o que van a sufrir esos usuarios a la hora de conectarse a los recursos que podamos tener en Europa. Bueno, pues eso es importante. Y lo primero que hay que hacer es, a la hora de ir a desplegar nuestros recursos, es elegir en qué región, ¿vale? Vamos a tener ese recurso y en qué región vamos a trabajar, ¿vale? A partir de ahí, Microsoft lo que hace es diseñar un modelo de objetos dentro de Azure que se llama Azure Resource Manager, ¿vale? Que nos permite pues, desplegar todos nuestros servicios dentro de ese modelo de recursos, ¿vale? Y a partir de ahí pues, hay un SDK, hay una serie de herramientas que nos permiten poder trabajar con esos recursos y poder, por ejemplo, crear una aplicación web y administrar y configurar que en vez de ejecutarse con .NET Framework, se vaya a ejecutar con .NET Core y poder configurar cuáles son los puertos que están abiertos en una máquina virtual, ¿vale? Y todo eso está dentro de este modelo de objetos que expone en lo que es el Azure, ¿vale? Y hay otro concepto muy importante que hay que entender, que es el mundo de las suscripciones, ¿vale? Está claro que esto no es gratis, ¿vale? Aunque hay servicios gratuitos dentro de Microsoft, pero sí que hay que tener en cuenta que vamos a tener que dar de alta una suscripción y esa suscripción es donde nos van a empezar a facturar los recursos que empecemos a consumir dentro de lo que es el modelo de Azure. Y dentro de cada suscripción, lo que vamos a tener es una serie de grupos de recursos donde van a estar nuestros recursos. Como estáis viendo aquí, tenemos un grupo de recursos aquí a la izquierda donde hay una base de datos y un almacenamiento. Y luego aquí tenemos otro grupo de recursos donde hay una aplicación web, una base de datos y almacenamiento. Y hay otro grupo de recursos donde hay dos máquinas virtuales. Y estas son nuestras unidades lógicas donde vamos a empezar a agrupar la información o los servicios que vamos a tener dentro de Azure, ¿vale? Y es importante, ¿vale? Al final vamos a tener una suscripción o varias suscripciones
y dentro de cada una de esas suscripciones una serie de grupos de recursos donde vamos a meter nuestros servicios que al final no son más que recursos dentro de lo que es Azure, ¿vale? ¿Qué recursos tenemos? Bueno, pues en el mundo de la computación, por ejemplo, tenemos máquinas virtuales, que pueden ser Windows o Linux. Tenemos servicios de Kubernetes, servicios para ejecutar microservicios, como puede ser Azure Kubernetes Services, AKS, como lo llamamos en el mundo Microsoft. Tenemos servicios como puede ser Azure Function, que nos permiten desplegar código en el modelo de serverless, que hablaremos un poquito más adelante. Luego tenemos servicios de networking, que pueden ser pues, redes virtuales, porque al final necesitamos poder conectar todos esos recursos a través de una red virtual que tenga pues, nuestras IPs y nuestro balanceador de carga, nuestro traffic manager y nuestro firewall, y que podamos abrir puertos. Pues toda esa infraestructura la podemos tener dentro de lo que es Azure. Y luego también servicios de almacenamiento. Por ejemplo, pues necesitamos tener un block storage para almacenar pues, documentos, imágenes o JSON donde está la información que nos estamos descargando de cualquier otro servicio externo. O servicios de tablas porque lo que queremos tener es un almacenamiento no SQL no estructurado. Bueno, pues tenemos una serie de servicios en el mundo del store. Ahora entraremos un poquito más en detalle. Y luego, importante también dentro del portal, dentro de nuestra suscripción de Azure, es tener claro el concepto de Azure Active Directory. Si no conocéis el mundo on-premise, las grandes organizaciones lo que hacen es que su gestión de usuarios, su gestión de contraseñas y su gestión de grupos de usuarios y otras cosas más lo hacen dentro de lo que se llama un directorio activo, ¿vale? El Active Directory. Bueno, pues Azure tiene una versión de ese directorio activo on-premise que permite tener nuestras identidades en el cloud, ¿vale? Tiene muchas más funcionalidades, pero aquí a lo que nos interesa realmente es que nos permite tener unas identidades. Entonces, cuando creamos una suscripción por primera vez, nos va a crear un directorio activo de Azure donde vamos a poder tener ahí nuestros usuarios y donde vamos a poder dar de alta a nuestros usuarios o darle los permisos que necesitan para poder acceder a los recursos. Estamos hablando de usuarios que van a trabajar o que van a administrar esa suscripción y esos recursos, no nuestros usuarios clientes que van a consumir la aplicación, ¿vale? Y al final lo que vamos a tener es un servicio de identidades que nos permiten, pues eso, poder autenticarnos a la hora de entrar al portal, ¿vale? Y os lo enseño para que veáis que es muchísimo más sencillo de lo que a lo mejor puedo contar, que puede ser más complejo, ¿vale? Bueno, en esta primera demo lo quería primero contaros que desde azure.com entraríais a una página como esta y desde aquí podéis daros de alta una suscripción gratuita de 12 meses donde vais a tener $200 de crédito para consumir en los primeros 30 días y luego vais a poder utilizar servicios gratuitos durante 12 meses o hay servicios gratuitos, por ejemplo, que van a estar siempre, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Pues voy a publicar una aplicación web en un modelo gratuito que está en el modelo gratuito de esa aplicación web, porque a lo mejor no voy a tener muchos usuarios y me vale para a lo mejor 2, 3, 4 usuarios, por lo que puedo tener aplicaciones en Azure sin que me lleven a tener ningún costo, ¿vale? Y desde aquí lo que podéis hacer es dar de alta una suscripción, ¿vale? Una vez que yo me voy al portal de Azure, pongo aquí el portal.azure.com, fijaros cómo, que abro una ventana imprivada para que veáis la autenticación, porque ahora lo que he hecho es directamente autenticarme, ¿vale? Abro aquí el portal de Azure y fijaros que lo primero que hace es pedirme, ahora no me pide autenticación, pero lo que hago es que cierro sesión, es lo que suele pasar en las demos. Y ahora fijaros lo que hace es pedirme una autenticación. Esto lo que hace es autenticarme contra el directorio activo de Azure que os estaba comentando y a partir de aquí pues yo entro a los permisos y a las suscripciones a las que tengo acceso, ¿vale? Vale, directamente desde el portal, fijaros que tenemos un montón de elementos, pero son muy sencillos de entender. Aquí lo que estoy viendo es la lista de recursos que tengo ahora mismo, pues recientes, los últimos con los que he trabajado, ¿vale? Y aquí tengo la opción de crearme esos recursos o, por ejemplo, visualizar, pues, qué máquinas virtuales tengo. Fijaros que me está dando información de los recursos y de la información que tengo dentro del portal o incluso la parte de entrenamiento, ¿no? Desde aquí lo que puedo hacer es, pues bueno, cambiar de cuenta y configurarme el portal, puedo configurarme colores, puedo configurarme un poco qué información envío, ¿vale?
Y, por ejemplo, si me voy al grupo a los grupos de recursos, aquí tengo todos los grupos de recursos que estábamos viendo antes. Yo tengo aquí varias suscripciones, un montón de grupos de recursos con aplicaciones diferentes que están desplegadas. Y si me voy a un grupo de recursos, lo que veo son los recursos o los servicios que tengo desplegados para cada uno de esos recursos, que luego entraremos un poco más en detalle en todo esto, ¿vale? Y luego tengo otra vista, que es la vista de dashboard, que me permite construirme mi propio panel, ¿vale? Mi propio panel de administración o mi propio panel de trabajo, porque necesito pues tener mi personalización a la hora de trabajar, ¿vale? Fijaros que puedo tener diferentes paneles. Aquí de momento solo tengo dos, pero era un poco para que veáis la demo, ¿vale? Este es el panel ahora mismo de una aplicación que tenemos desplegada aquí, que es de Scala App. Fijaros que lo que estoy viendo es, pues, el porcentaje de CPU que se está consumiendo, el porcentaje de memoria RAM, el porcentaje de peticiones que estoy teniendo por segundo. Fijaros, 1200 peticiones por segundo, el tiempo de respuesta medio que está teniendo ahora mismo los usuarios, el porcentaje de computación que estoy gastando de base de datos. O sea, tengo un montón de información alrededor de esos recursos que estoy viendo, ¿vale? Y lo que he hecho es construirme este panel, ¿vale? Hablemos un poco más de la parte de computación, ¿no? De qué opciones tenemos a nivel de máquinas virtuales, por ejemplo, ¿vale? A la hora de crearme una máquina virtual, ahora os lo enseñaré en la demo, podemos elegir diferentes tipos y diferentes tamaños de máquinas virtuales, ¿vale? Y fijaros que hay pues, máquinas virtuales de tipo A, V2, B, D, DV2, o sea, diferentes tipos de máquinas virtuales. Y fijaros aquí hay varios ejemplos en el que veis, por ejemplo, que las B son con un procesador Intel Haswell E5, que son de bajo coste, con CPU flexibles, con 8 CPUs virtuales, hasta 32 GB de RAM. Si hablamos de las DV3, que son muy nuevas, pues tienen un Intel Broadwell E5, que son hyper-threaded, que tienen hasta 64 Virtual CPU con 250 GB de RAM. O sea, tenéis diferentes tipos de máquinas virtuales, un Intel Xeon, o sea, y en función de esa máquina virtual, pues vais a tener un rendimiento. Entonces, por ejemplo, si vais a necesitar hacer algoritmos de inteligencia artificial, ejecutar algoritmos que necesiten de GPU, pues tenéis máquinas virtuales con tarjetas gráficas NVIDIA, con GPU, ¿vale? Si tenéis máquinas virtuales, procesos que necesitan pues consumir mucha memoria, pues tenéis máquinas virtuales que están optimizadas para la memoria. Al final, esto es como un puzzle. Tenéis que elegir cuál es la máquina virtual que más se adapte al workload, al proceso que vais a ejecutar, ¿vale? Entre una infinidad de máquinas virtuales que ahora os enseño, ¿vale? Bueno, volvemos al portal y me vengo por aquí a crear un recurso. Y fijaros como aquí pues tengo primero los recursos más populares, pero tengo una sección de inteligencia artificial y machine learning, una sección con servicios de analítica, con servicios de blockchain, con servicios de computación, servicios de contenedores, bases de datos, herramientas de desarrollo. Fijaros que aquí tenéis infinidad de tipos de servicios y a partir de aquí pues podéis empezar a crearos esos servicios. Yo os iba a hablar de la parte de computación, le voy a dar aquí a ver todo, ¿vale? Y lo que estoy viendo son plantillas que me permiten crearme un Red Hat Enterprise Linux 7.6, una máquina virtual con un Red Hat, una máquina virtual con un Ubuntu, una máquina virtual con Windows Server, con un Debian, o máquinas virtuales con aplicaciones de Citrix. O sea, al final tenéis infinidad de tipos de máquinas virtuales que yo puedo elegir. Y también me puedo crear mi propia máquina virtual personalizada, ¿vale? Puedo crearme una plantilla y tener aquí disponible a nivel de suscripción una plantilla personalizada. Me voy a crear un Windows Server, ¿vale? Y tenéis aquí diferentes versiones del Windows Server en este caso, pero bueno, para el caso esta versión me vale y le voy a dar a crear. Y ahora lo que me va a preguntar es pues una serie de configuraciones y características que quiero para esa máquina virtual. Lo primero es en qué suscripción la quiero poner, ¿vale? Fijaros que yo en este caso tengo dos suscripciones, ¿vale? Voy a dejarla por aquí. ¿En qué grupo de recursos voy a poner esta máquina virtual? ¿Dónde la voy a agrupar lógicamente? ¿Vale? ¿Cuál es el nombre de la máquina virtual? Demo de house. ¿En qué región? ¿Vale? Y fijaros que aquí tenemos todas las regiones disponibles, con lo que pues perfectamente me puedo crear una máquina virtual en Brasil, en el sur de Brasil, en la región del sur de Brasil. Si quiero redundancia, si quiero alta disponibilidad, y esto ya se encarga el data center de configurarlo. La imagen, ¿vale? Habíamos dicho que íbamos a elegir Windows. Y luego fijaros aquí algo importante que es el tamaño, ¿vale? Y aquí es donde puedo elegir cuál es el tamaño. Voy a quitar, a ver, ¿no? Bien, ¿vale? Y voy a hacer aquí ahora que me muestre todo. Fijaros que aquí empiezo a elegir
infinidad de tamaños, ¿vale? Todavía sigo siendo scroll, de máquinas virtuales que puedo elegir, ¿vale? Entonces, fijaros que en función del tamaño y del tipo de máquina, tengo también un coste. Y me está dando una CPU, una memoria RAM, una serie de discos, una serie de rendimientos en el disco y un temporal, ¿vale? Un almacenamiento temporal. Entonces, aquí tenemos que elegir y ser capaces de decidir que necesito una máquina porque va a consumir mucha memoria, y estas son máquinas optimizadas para memoria, con 4 CPU y 64 GB de RAM, ¿vale? Y tenéis aquí infinidad de tipos de máquinas virtuales, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, que yo tengo aquí, voy a buscar una de las máquinas virtuales que tengo por aquí, ¿vale? Que es esta que está aquí, ¿vale? Esta es una máquina virtual que utilizamos para hacer streaming, para hacer eventos en streaming. Fijaros que si me voy aquí al tamaño, al tipo de máquina, ¿vale? A ver si me la selecciona, si la encuentro, aquí, ¿vale? Fijaros que tengo una estándar NV12 Promo, ¿vale? Esto es una NV12 que está por aquí abajo, NV12, ¿vale? Estamos hablando con 12 CPU, con 112 GB de RAM. Esta es una máquina NV, que las NV normalmente son máquinas con tarjeta NVIDIA, como lo que tiene una GPU NVIDIA. Y ahora mismo esta máquina pues, nos está llevando un coste de unos 1.900 euros mensuales, ¿vale? No tengo 1.900 euros mensuales para gastármelos en una máquina virtual para hacer webcast y streaming, pero como solo la encendemos 1 o 2 horas a la semana, solo pago euros al mes por esta máquina virtual, ¿vale? Con lo que fijaros el potencial que tenemos a nivel de cloud, ¿vale? Bueno, volvemos otra vez a seleccionar la máquina virtual y una vez de seleccionarla, pues configuro lo que es el administrador, ¿vale? Voy a ponerle aquí una contraseña para que me deje seguir al siguiente paso. A ver si no me equivoco. Selecciono qué puertos van a estar abiertos. Si es una aplicación web, pues a lo mejor me interesa que esté el puerto 80 o el 443 para HTTPS, para que me pueda conectar desde fuera, desde la máquina virtual. Luego tengo la configuración de discos, ¿vale? ¿Qué cantidad de discos quiero en esa máquina virtual? Una configuración de networking, una configuración de administración y luego una parte avanzada para toda la parte de alta disponibilidad y demás, ¿vale? Y al final, una vez que yo tengo todo esto, solo tengo que darle a crear, ¿vale? Bueno, aquí hay algo que no ha terminado de configurar, ¿vale? Porque no le he dado ningún disco de diagnóstico, ¿vale? Entonces le voy a decir que no quiero diagnóstico, ¿vale? Y al final tengo un resumen y lo que me permite es crearme una máquina virtual. Y en este caso, una máquina virtual, pues lo normal es que tarde entre 5 y 10 minutos, ¿vale? En tener una máquina virtual disponible a la que ya me podré conectar y empezar a configurar y desplegar las aplicaciones como quiera, ¿vale? Vale, ahora seguimos hablando de computación, pero nos vamos a lo que es más al mundo plataforma como servicio y en lo que es las aplicaciones web, ¿vale? Y Azure tiene un servicio que se llama App Service, el servicio de aplicaciones o web app, aplicaciones web, donde tenemos una plataforma como servicio para desplegar nuestras aplicaciones. Básicamente es un servidor web administrado por Microsoft, donde nosotros desplegamos nuestras aplicaciones y elegimos cómo se va a ejecutar esa aplicación y con qué configuración se va a ejecutar. Y aquí, pues podemos desplegar aplicaciones web en Node, aplicaciones web en .NET Core, aplicaciones web en .NET Framework, en PHP. O sea, podemos elegir cualquier lenguaje con cualquier escalabilidad o casi con cualquier escalabilidad y alta disponibilidad. Ahora os lo enseño. Y luego con cualquier integración, porque veréis cómo ahora desde Visual Studio puedo desplegar de una forma muy sencilla en SA Service, ¿vale? Voy a ir abriendo el Visual Studio y me vengo por aquí de nuevo, ¿vale? Si vengo a crearme un recurso, le digo que quiero recursos de aplicaciones web y tengo aquí el App Service o el Web App, ¿vale? Y me sale un asistente similar al que estábamos viendo antes, ¿vale? En el que elijo, pues eso, un grupo de recursos, elijo una URL base, ¿vale? Sobre la que voy a poder acceder, ¿vale? Todas las aplicaciones web por defecto tienen una URL que es azurewebsite.net y a partir de ahí yo puedo empezar a configurar mi DNS. Si quiero configurar, publicar el código o quiero que se ejecute en modo contenedor, ¿vale? ¿Cuál es el runtime que voy a elegir? Y eso es lo que estaba comentando. Quiero ejecutar un .NET Core, quiero ejecutar una aplicación Java, por ejemplo, un Tomcat, quiero ejecutar aplicaciones Node. Aquí tenemos las diferentes versiones de Node que están
soportadas, o quiero publicar en PHP, Python, Ruby. O sea, tenéis aquí diferentes modelos de stack para poder elegir. Y luego podéis elegir, dependiendo del stack, si lo queréis en Windows o ejecutarlo en Linux, ¿vale? Porque al final es indiferente un poco para lo que es la aplicación web. Y luego tenéis que elegir también el tamaño, similar a lo que estábamos haciendo con las máquinas virtuales, ¿vale? Porque al final lo que quiero es, pues, en modo gratuito, free, 1 GB de RAM y 60 minutos al día, pues tengo aquí una versión de la aplicación web. O porque quiero pagar 8 euros al mes en un modo de infraestructura compartida. O tengo la versión básica con 75 GB de RAM. Luego, si nos vamos a entornos más productivos, tenemos pues aquí pues planes S, planes Premium, o sea, tenemos diferentes tamaños de máquinas virtuales para poder elegir, ¿vale? Lo mismo que el anterior, una vez que termino, elijo todas las configuraciones y me lo creo. Y todo esto lo que me hace es permitirme tener, como os voy a enseñar ahora, un recurso, ¿vale? Como este que está aquí, ¿vale? Que es una aplicación web, ¿vale? Y desde aquí, fijaros como en esta aplicación web lo que tengo es, herramientas de monitorización, tengo luego por aquí herramientas de configuración, un Blade, un panel donde puedo configurar, pues, las application settings, las configuraciones de la aplicación, las cadenas de conexión, si quiero trabajar en 64 bits o en 32 bits, si quiero la versión 2 de HTTP, si quiero WebSocket, o sea, todo lo que es configuración de mi plataforma a nivel de aplicación, ¿vale? Vale, voy a descartar. Y luego también tengo algo muy importante, ¿vale? No puedo pasar por todas porque podríamos estar aquí todo el rato por todas las opciones, pero sí que fijaros cómo aquí tengo lo que es el tamaño de esa aplicación web, ¿vale? Creo que este era un gratuito, ¿vale? Y voy a cambiarlo al B1, ¿vale? Sí, voy a cambiarlo al B1 para que veáis, o bueno, os lo enseño en otro sitio, en otra aplicación web, ¿vale? Para que veáis cómo, aparte del tamaño, tengo la opción de elegir cuántas instancias de esa aplicación web voy a tener, ¿vale? Fijaros cómo voy a venirme a esta otra aplicación web, que está en un Premium V1, si no me equivoco, ¿vale? Una aplicación web ya con un Premium que tiene bastante rendimiento, con 3 GB de RAM y el coste de unos 123 euros al mes, ¿vale? Y desde la parte esta es la parte de escalado horizontal, donde cambio el tipo de CPU y la memoria RAM que tengo, pero también tengo la opción de escalar horizontalmente, de añadir muchísimas máquinas, ¿vale? Más instancias de mi aplicación web. Fijaros como aquí tengo configurado un escalado automático, porque lo que quiero es que cuando la CPU esté al 85% se agregue una nueva instancia, o cuando la CPU esté por debajo del 60% se quite una instancia. Entonces, al final puedo añadir más máquinas virtuales o más app service en función de una serie de reglas, ¿vale? O puedo venir aquí a la parte manual y decir que quiero 30 instancias de mi aplicación web configuradas, balanceadas, que están atendiendo a las peticiones de forma simultánea para todos mis usuarios, ¿vale? Y fijaros el potencial que es subir aquí el slider a 30 y darle a guardar, ¿vale? Lo sencillo que es, ¿vale? Es muy fácil, pues, poder atender a muchísimas más peticiones, ¿vale? Para que hagas una idea el número de peticiones, esta aplicación web ahora mismo, si no me equivoco, está en unas 1.500, 2.000 peticiones por segundo, más o menos, ¿vale? La semana pasada tuvimos picos de 10.000 y tuvimos picos de 40 y de 50.000. Tuvimos que tener aquí más de 3. Estuvimos trabajando entre 3 y 4 instancias de máquinas virtuales, de aplicación, para poder atender todas las peticiones que estábamos teniendo de todos los usuarios. Al final, en usuarios estábamos hablando de creo que llegamos a tener unos picos de 100.000 usuarios concurrentes, ¿vale? Con lo que fijaros el potencial que tenemos desde aquí de poder cambiar esa instancia, ¿no? Ese tamaño de máquina virtual. Vale. Había abierto el Visual Studio para que veáis lo sencillo que es coger una aplicación web, ¿vale? Voy a abrir esta misma que tengo de demo, ¿vale? Y publicar esta misma aplicación web, que es una aplicación web muy sencilla, porque al final es el asistente con la plantilla de .NET Core, y publicarla dentro de Azure, ¿vale? Yo aquí ya la tengo configurada, pero si le doy aquí a nuevo, ¿vale? Este es el asistente de publicación de Visual Studio y me permite configurar y conectarme al App Service. Aquí tenemos diferentes servicios de Azure. Aquí se está conectando a mi suscripción y yo dentro de este grupo de recursos selecciono mi aplicación web, le doy a finalizar, se configura
directamente dándole a publicar. Ya lo que está haciendo es publicar, ¿vale? Compilar, prepara todo lo que es la aplicación web y la despliega directamente en Azure de una forma muy sencilla y prácticamente automática, ¿vale? Y ahora cuando termine de hacer la publicación, pues incluso directamente va a abrirme el navegador y ya tengo aquí mi aplicación web desplegada en nada, en segundos, ¿vale? Y lo único que tengo que hacer es empezar a dedicar tiempo y esfuerzo a construir mi aplicación web y a desarrollar el código que necesitamos en nuestra aplicación web, ¿vale? Vale, cierro esto por aquí y seguimos. Bueno, ya hemos visto máquinas virtuales, ya hemos visto lo que es las aplicaciones web y hemos hablado de IaaS, de PaaS y de SaaS, lo que es soluciones, software como servicio. Y ahora vamos a hablar de algo muy nuevo que tiene muy pocos años, pero es el concepto de serverless, ¿vale? El concepto que quiere decir, pues, menos servidores, realmente trabajar sin tener en cuenta dónde voy a ejecutar mi aplicación, ¿vale? Y si pensamos un poco en la evolución de todos estos patrones o modelos de ejecución de mis aplicaciones en Azure, esto es un poco los problemas o las circunstancias que tenemos en un mundo service, ¿no? Donde me tengo que preocupar del número de servidores, me tengo que preocupar de cómo monitorizarlo, de las conexiones, de qué sistema operativo, o sea, me tengo que preocupar de muchísimos factores para poder poner mi aplicación y ejecutarla. Si hablamos de IaaS, pues vemos que tenemos menos preocupaciones porque al final tenemos menos stat que administrar o menos funcionalidades que administrar y al final pues me tengo que ocupar de administrar, de actualizar esos servidores, de la copia de seguridad, del sistema operativo, de mi aplicación, de cómo va a escalar. Si vamos a un modelo de plataforma como servicio, acordaros que era el que solo desplegaba mi aplicación, ese app service que estamos viendo ahora, pues aquí pues me tengo que preocupar de muchísimo menos cosas y al final me tengo que ocupar desde el dimensionamiento de mi aplicación y de cómo va a escalar mi aplicación, un poco más, ¿vale? Pues aún así esto termina de ser poco y lo que hacen es que pues nace otro tipo de modelo, otro modelo de aplicación que es serverless, ¿vale? Que es realmente preocuparme solo de desarrollar mi aplicación. No me tengo que preocupar de cómo va a escalar, no me tengo que preocupar de cómo se va a integrar ni de cómo va a ejecutarse. Sino realmente lo que hago es que le doy el código a un servicio y él se encarga ya de ejecutar mi aplicación, ¿vale? Y eso es lo que se llama serverless. No quiere decir que no tengamos servidores, los servidores están debajo, sino que no tenemos que preocuparnos de esos servidores para poder ejecutarnos. Aquí tengo que preocuparme en el mundo, en la parte de plataforma como servicio, de cuántos servidores y de qué tamaño son, ¿vale? Y en este modelo solo tengo que preocuparme de mi código, de desarrollar mi código y de desplegarlo en la nube para que se ejecute. Y Azure tiene diferentes servicios en este modelo de serverless, ¿vale? Y uno puede ser lo que es Azure Functions, ¿vale? Que es un modelo en el que yo despliego código, por ejemplo, código en Node, código en Python, código en PowerShell, código en .NET Core, y le doy una serie de reglas para que se ejecute, ¿vale? Y ahora entraremos un poquito más en detalle en cómo son esas reglas. También tenemos Logic App, que es un servicio serverless que me permite diseñar workflow y orquestaciones. Tiene un diseñador donde arrastro una serie de cajitas y donde tiene una serie de componentes que me permiten conectarme a una base de datos, hacer un for each, o conectarme a servicios y empezar a orquestar, ¿vale? Una serie de procesos que se ejecutan sin necesidad de yo pues definir cuál es su modelo de ejecución, ¿vale? Y luego tenemos también Event Grid, ¿vale? Que es un modelo un servicio de Azure que nos permite gestionar o recibir eventos y distribuirlos de una forma casi en tiempo real, ¿vale? Todo eso, por supuesto, pues Microsoft siempre le da una serie de herramientas de desarrollo, herramientas de monitorización para que podamos empezar a trabajar con este modelo de serverless de una forma muy sencilla. Vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es Function, lo que es el modelo de funciones que tiene Azure. Y aquí el objetivo es coger mi código, ¿vale? Que hace cualquier actividad, cualquier lógica de negocio que nosotros tengamos, con una serie de eventos que hacen que se ejecute ese código. Y al final eso es realmente lo que Microsoft ha llamado Azure Functions. Al final, ¿qué vamos a hacer? Pues meter código C#, código JavaScript, código Python, PowerShell, Bash, fijaros ahí todo el soporte que tenéis a nivel de lenguaje y seguro que aparecerán lenguajes nuevos. Tenemos soporte para tener paquetes NPM, porque al final todos los lenguajes que estamos viendo arriba
los necesitan, y luego poder ejecutar exes, DLL, JS, o sea, cualquier tipo de tipo de fichero que vamos a tener ahí con nuestro código, ¿vale? Y todo eso, pues con la ventaja de tener una serie de triggers, disparadores, que van a permitir que mi código se ejecute, ¿vale? Y ahora os pondré unos casos de uso, pero fijaros ahí como vemos trigger de block storage, trigger de Cosmos DB, que es una base de datos, trigger de eventos, de peticiones HTTP, y luego una serie de conectores, ¿vale? Que me permiten también poder conectarme a OneDrive, poder conectarme a un correo electrónico, de una forma mucho más simple que estar conociendo a lo mejor el SDK de OneDrive para poder conectarme, ¿vale? Escenarios típicos de serverless, escenarios típicos de Azure Functions. Pues, por ejemplo, necesito que cada 15 minutos se ejecute mi código, que lo que hace es que encuentra y limpia dentro de una base de datos o dentro de un storage datos que no son válidos, ¿vale? O lo que necesito es que cada vez que alguien suba un fichero a un almacenamiento de Azure, se ejecute mi código que lee ese fichero, que son ficheros, por ejemplo, CSV, y mete esos datos dentro de una base de datos para que haya un informe de Power BI, ¿vale? Que pueda ver toda esa información. O cuando alguien saca una foto, se ejecuta un webhook que sube esa foto a un almacenamiento y que luego, por ejemplo, genera miniaturas de esa foto, ¿vale? Y estamos teniendo ahí un montón de piezas serverless, ¿vale? Que son capaces de ejecutar y hacer esta funcionalidad. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Pues, por ejemplo, si tenemos 1000 usuarios subiendo fotos, o tenemos de repente una subida de 1000 ficheros CSV, del caso que estamos viendo en la pantalla anterior, Azure Function, al ser un modelo serverless, escala de forma automática. Es capaz de generarse una instancia de mi aplicación N veces hasta que sea capaz de atender todas las peticiones que le estamos recibiendo. Por supuesto, hay una serie de límites, esto no va a escalar infinitamente, pero bueno, yo creo que con este modelo sí que vamos a poder ser capaces de atender y de preocuparnos de nuestro código para poder atender esos eventos y poder atender esas peticiones, ¿vale? Os lo enseño en el portal de Azure para que veáis que es sencillo. Bueno, lo mismo que las demás anteriores, yo puedo venir por aquí y crearme un nuevo recurso que se llama Function App, ¿vale? Que Function App es el contenedor donde voy a tener mi código, donde voy a tener mi función, ¿vale? Elijo el nombre, elijo la demo, es lo mismo. Si voy a ejecutar en código en contenedor, cuál es el runtime, ¿vale? Algo muy parecido a lo que estábamos viendo antes en lo que es la aplicación web, ¿vale? Y una vez que yo tengo creado esa Azure Function, ¿vale? A ver, esto por aquí, vengo por aquí, me voy a la home, ¿vale? Y en el grupo de recursos ya tengo una Azure Function creada, ¿vale? A partir de aquí, yo aparte de tener herramientas de monitorización, de configuración y demás, como estábamos viendo antes, muy similares a la que estamos viendo en el App Service, tengo aquí mis funciones, ¿vale? Y tengo aquí, pues, mis funciones, pues, con un nombre, con un trigger, y si está activa o no está activa. Y dentro de esa función, lo que tengo es, pues, el número de ejecuciones, o sea, una monitorización de esa función, el código que va a ejecutar, ¿vale? Y fijaros como en este caso el código está directamente en el portal, porque me permite desde el portal de Azure poder desarrollar esa función, ¿vale? Y tenemos aquí el código. Luego tenemos lo que es el modelo de integración, esos binding. Fijaros como tengo aquí un diagrama donde me dice, oye, tienes un trigger, en este caso de HTTP, y de momento solo de entrada no tienes ningún binding. Esta es la función que se va a ejecutar y esta es la salida. Tienes un binding de salida que va a devolver un HTTP. Pero fijaros aquí, yo puedo añadir un binding de storage, un binding de Excel, y esto que me permite, pues, por ejemplo, hablar con el block storage sin necesidad de conocer el SDK, ¿vale? Me simplifica la conexión al storage y poder trabajar con él, ¿vale? Aún así, quedaros con que al final lo que voy a tener aquí es mi código ejecutable en modelo serverless con una serie de disparadores, una serie de triggers. En este caso es un trigger HTTP, ¿vale? Fijaros como yo ahora mismo le tengo aquí un test, y yo puedo hacer un test de esta función o coger aquí la URL, ¿vale? Fijaros que aquí lo que me da es una URL a la que yo puedo hacer peticiones HTTP, en este caso a esta función, y lo que va a hacer es, le doy a ejecutar. Fijaros que aquí lo que va a hacer es, pues bueno, ejecutar el código que tengo aquí, que lo que hace es recoger el parámetro name y devolver un hello name, ¿vale? El típico que deberíamos de poder volver, ¿vale? Y fijaros que aquí ya tengo mi respuesta,
¿vale? Y con el Hello Azure que estábamos viendo antes, ¿vale? Y si le pongo aquí demo code house, ¿vale? Y le doy a ejecutar, ¿vale? Lo que hace es directamente, pues eso, devolverme aquí el demo code house y aquí vemos el log de lo que estamos haciendo dentro de la función, ¿vale? Es muy simple, muy sencillo poder desplegar una función bien desde el portal de Azure. Fijaros que aquí, pues bueno, pues tengo otra función. Voy a venir aquí a la parte de integración, que lo que hace es enviar correo electrónico utilizando SendGrid y se dispara a través de un mensaje en una cola, ¿vale? Pues bueno, una forma muy sencilla de poder desplegar nuestro código en modo serverless. Crear una nueva función es venir por aquí y darle a añadir, ¿vale? Y luego tenéis un modelo igual que como estamos viendo antes de Visual Studio, poder crearme esa función de Visual Studio bien con Code o con el Visual Studio Community o Enterprise y a partir de ahí desarrollar nuestro código y desplegarlo muy similar a como hicimos con el App Service, desplegarlo directamente en Azure, ¿vale? Y aquí, bueno, pues lo que tenéis son ejemplos y plantillas para poder empezar a trabajar y a desarrollar con vuestras Azure Functions. Vale. Ahora hablemos un poquito más de storage, ¿vale? De la parte de almacenamiento. Y Azure tiene una capa de almacenamiento de infraestructura como servicio, donde podemos guardar imágenes, donde podemos guardar ficheros y tener ahí carpetas compartidas, donde tenemos colas de mensajerías para poder encolar y enviar mensajes para comunicaciones entre aplicaciones. Tenemos un modelo de NoSQL de tablas, ¿vale? Que lo que almacena es clave-valor dentro de ese modelo. Y luego tenemos, pues, los discos que estamos utilizando dentro de las máquinas virtuales, ¿no? Que al final se almacenan dentro del storage de Azure. Si nos vamos al portal y le digo aquí crear un nuevo recurso, en la parte de almacenamiento, fijaros que tenemos aquí pues, una serie de funciones, de servicios a nivel de almacenamiento. Los más básicos son las cuentas de almacenamiento de Azure. Y crear una cuenta de almacenamiento es muy sencillo, es darle un nombre, ¿vale? Elegir el tipo de cuenta y cómo se van a replicar los datos. Lo normal es que elijáis el redundancia local, pero bueno, puede hacer falta que a lo mejor esos datos se repliquen geográficamente y que tengáis una alta disponibilidad, ¿vale? Una vez que tengáis, pues está creada esta cuenta de almacenamiento, yo me puedo venir por aquí, cierro esto, voy a la cuenta de almacenamiento que ya tengo creada para la demo, para no estar esperando lo que tarda en crearse, ¿vale? Y ahora que tengo aquí una cuenta de almacenamiento, donde lo mismo que los servicios son todos muy similares, ¿vale? Tengo una parte de monitorización, una parte de configuración, por ejemplo, aquí tengo una serie de configuraciones, y luego tengo pues una serie de servicios dentro del storage, que es servicios de blob para almacenar documentos, servicios de carpetas compartidas, el NoSQL en modo clave-valor de tabla y lo que son las colas, ¿vale? Fijaros como desde aquí pues puedo crearme y configurar cada uno de esos servicios que tengan ese almacenamiento. Y luego hay un Storage Explorer, que en este caso lo tengo en web, pero lo puedo tener instalado en el escritorio, donde me permite explorar, ¿vale? Por toda la información que yo puedo tener dentro de cada uno de estos servicios, ¿vale? Fijaros que ahora mismo pues no tengo nada, pero fijaros lo sencillo que es venir por aquí, crearme un nuevo contenedor, por ejemplo, de imágenes, ¿vale? Que sea un contenedor anónimo, que no sea privado. Y fijaros, a partir de aquí, pues yo ya tengo un contenedor para esas imágenes. Entonces me puedo venir al Storage Explorer y desplegar aquí mi contenedor de imágenes y hacer un upload. Por ejemplo, voy a ir por aquí. Y voy a subir, por ejemplo, esta foto. Vale, espera, voy a venga, perfecto. Y upload. Ya tengo esta foto y ahora desde aquí puedo sacar sus propiedades, coger por ejemplo la URI, ¿vale? La URL y acceder a esa foto por HTTP, ¿vale? Que al final es un storage que me permite acceder al almacenamiento y trabajar con ese almacenamiento. En este caso, el contenedor y la imagen están de forma anónima, con lo que yo puedo acceder, pero aquí podemos añadir seguridad y empezar a controlar quién puede entrar, quién no puede entrar a toda esta información, ¿vale? Luego, en el modelo de almacenamiento subimos un nivel y nos vamos al nivel de plataforma como servicio, en el que puedo empezar a crearme bases de datos administradas por Microsoft, donde yo solo tengo que preocuparme de los datos y de configurar que todo funcione correctamente y cuál es el dimensionamiento en función del número de usuarios, el número de peticiones. Aquí tenemos base de datos de SQL, base de datos no SQL como Cosmos DB,
bases de datos open source, como puede ser MySQL, Postgre, MariaDB. Luego tenemos ya servicios más avanzados de analítica, como puede ser Data Warehouse, como puede ser Data Lake, Databricks, HDSI y demás, ¿vale? Y tenéis una serie de servicios avanzados a nivel de lo que es datos, ¿vale? Si hablamos de Cosmos DB, si no lo conocéis, Cosmos DB es la base de datos no SQL de Microsoft, que está en Azure, y nos permite pues tener diferentes modelos de almacenamiento, como estamos viendo aquí, ¿vale? En modo clave-valor, en modo familia de columnas, en modo documento, en modo grafo, y luego tener diferentes proveedores con los que poder conectarme a esos datos. Pues, por ejemplo, si voy a trabajar en Keyvalue, puedo conectarme con una API que se llama TableAPI. Si voy a trabajarme en Column Family, puedo conectarme con el proveedor de Cassandra, que es una base de datos open source del mercado. Luego hay una base de un tipo Core SQL, que es la propietaria de Microsoft para documentos. Luego tengo Spark, tengo MongoDB, tengo Gremlin. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, si tengo mi aplicación desarrollada con MongoDB en on-premise o en local, porque estoy desarrollando, yo puedo, al 99% de compatibilidad, crearme un Cosmos DB con MongoDB en el modelo MongoDB y conectarme desde mi aplicación prácticamente sin ningún problema, ¿vale? Y es muy fácil como todo aquí dentro del portal de Azure, así en los primeros pasos, ¿vale? Me vengo por aquí a las bases de datos y tengo aquí Cosmos DB y lo mismo, configuro el grupo de recursos, el nombre de la instancia y aquí tengo la API con la que quiero conectarme. Quiero conectarme con MongoDB, si quiero conectarme con la propietaria de Cosmos DB de Microsoft, si quiero conectarme con Cassandra, con Table de Azure o quiero conectarme con Gremlin, que es una base de datos muy usada a nivel de almacenamiento en formato de grafo, ¿vale? Y una vez que tengo esta API, es coger la cadena de conexión, que ahora os enseño, y conectarnos desde cualquier pues, aplicación. En este caso estábamos hablando de Mongo, ¿vale? Vuelvo aquí a mi grupo de recursos y yo tengo por aquí un Cosmos DB, ¿vale? Este Cosmos DB lo que tiene es un modelo de MongoDB API, ¿vale? Fijaros que ya aquí en el Quick Start me dice, oye, ¿quieres conectarte desde Node? ¿Quieres conectarte desde el Mongo Shell? Desde una aplicación Java. Y aquí tenéis un ejemplo de código y la cadena de conexión estándar de Mongo que tenéis que utilizar para conectaros a esta base de datos Mongo, ¿vale? Y a partir de ahí empezar a utilizar la aplicación y a mover los datos. Aquí hay un explorador de datos que nos permite crearnos colecciones, ¿vale? Fijaros que aquí me permite crear una serie de colecciones con el dimensionamiento y estas colecciones que me voy a crear aquí, en este caso son, por ejemplo, Customer, son colecciones de MongoDB, ¿vale? Colección ID, ¿vale? Y el share key le voy a decir que es el ID también, ¿vale? Mongo, listo. Y a partir de aquí lo que me está haciendo es crearme un contenedor donde voy a tener documentos JSON de tipo Mongo y me voy a poder conectar desde cualquier driver de conexión o de cualquier aplicación que esté preparada para conectarse a MongoDB, ¿vale? Fijaros que de una forma muy sencilla puedo empezar a migrar mi aplicación Mongo directamente a Azure o mi aplicación Cassandra si tenéis una aplicación en Cassandra, ¿vale? Fijaros aquí, pues tengo el contenedor ID con la clave de partición, con la share key y a partir de aquí empezar a tener nuestros documentos prácticamente de una forma muy simple y empezar a trabajar. Bueno, aquí tengo un portal, por ejemplo, para crearme documentos. Puedo poner aquí un ID, nombre. Aquí me falta una coma. Y si le doy a guardar, pues tengo aquí mi primer documento dentro del Cosmos DB en modelo Mongo, ¿vale? Muy simple y, como os decía, un 99% compatible. Tenéis diferentes modelos de NoSQL. MongoDB es uno de ellos, pero tenéis otros en los que bueno, podéis explorar y ver un poco cuál es la ventaja de cada uno de ellos. Luego, si hablamos de SQL Database, es la base de datos propietaria pues, transaccional y relacional de Microsoft, SQL Server, pues tenéis una versión en Azure que os permite, ¿vale? Tener un SQL Server sin necesidad de estar pues, sabiendo cómo se instala, cómo se configura, cómo se administra, sino directamente como plataforma como servicio. Pero también tenéis bases de datos en plataforma como servicio open source, lo que Microsoft llama el ecosistema open source de base de datos. Y aquí a día de hoy tenéis MySQL, tenéis PostgreSQL y tenéis MariaDB.
¿vale? Que son bases de datos open source que podemos desplegar y podemos usar en Azure pues de una forma muy sencilla, desde el asistente que estábamos viendo antes, ¿vale? Vuelvo por aquí, le digo nuevo, y aquí en base de datos, fijaros que tenéis MariaDB, tenéis MySQL, tenéis Postgre, y lo que hace es se crea una instancia, ¿vale? Que podemos escalar, que podemos elegir cuál es el tamaño, cuál es la versión, en este caso de MySQL que vamos a utilizar, y cuál es el administrador con el que nos vamos a conectar, ¿vale? Y a partir de aquí, empezar a tener una base de datos en plataforma como servicio para poder empezar a poner nuestras aplicaciones, en este caso totalmente compatibles con MySQL, ¿vale? Y fijaros cómo si me vengo por aquí, tengo mi cadena de conexión para poder conectarme al MySQL y pues eso, empezar a poner aquí los datos de nuestra aplicación en este modelo de base de datos, ¿vale? Recomendación así para empezar, que creo que os he contado muchas cosas así de forma seguida, pero sí que veáis, pues bueno, todo lo que es los servicios que tenéis dentro de Azure para poder desplegar aplicaciones. Y la recomendación es entrar en Microsoft Learn. Microsoft Learn es una plataforma donde tenéis infinidad de rutas de aprendizaje, ¿vale? Vengo por aquí, os lo enseño, y solo he filtrado por Azure, pero fijaros, tenéis más de 95 rutas de aprendizaje con tutoriales para poder aprender a trabajar con Azure, ¿vale? Y no sé, se me ocurre, por ejemplo, mira, pues implementación de un sitio web en Azure con App Service. Bueno, pues si me voy a esta ruta de aprendizaje, tenéis aquí una serie de módulos que os enseña y que os conecta a un portal en demo, ¿vale? Sin necesidad de tener vuestro propio portal o consumir vuestro propio dinero, donde os va a permitir desplegar esa aplicación, crear ese servicio web, ese app service, configurarlo y empezar a tener más conocimiento sobre los servicios, porque digo que hay un montón de servicios dentro de Azure, ¿vale? Y aquí tenéis un montón de recursos de formación para que empecéis bueno, pues a tener ese conocimiento de infinidad de servicios de Azure, que creo que puede ser una buena plataforma para desplegar vuestras aplicaciones, vuestros proyectos y empezar a pues bueno, intentar innovar o intentar tener vuestra propia modelo de negocios en algún momento, ¿vale? Como resumen, tener claro los dos modelos de aplicaciones o los tres que hay dentro de Azure, que es infraestructura como servicio, plataforma como servicio y serverless, ¿vale? Que al final, dependiendo un poco del servicio que vayamos a elegir, vamos a tener que tener claro pues, que vamos a administrar más o que vamos a administrar menos, o que va a ser más sencillo o más complicado desplegar mi aplicación, escalar, configurar el dimensionamiento, y a partir de ahí, pues, de una forma muy simple, bien con Visual Studio, bien con la herramienta con la que queráis desarrollar, empezar a desplegar vuestras aplicaciones y empezar a consumir los servicios, los datos y toda la información que vais a tener en Azure. Y esto era lo que os quería contar y espero que, bueno, que os haya parecido interesante. Y si tenéis alguna pregunta, seguro que en el chat la podéis soltar sin ningún problema. Muchísimas gracias, Alberto, por este webinar. La verdad es que ha estado muy, muy, muy completo y yo creo que vamos, que todos están encantados con tu presentación. Chicos, animaros a hacer preguntas, podéis hacerlas en el chat o si no os podéis quitaros el silencio y hacérselas a viva voz a Alberto. Venga, aprovechad. Sí, tan tímido, tan tímido. Sí. Si no tenéis ninguna pregunta ahora porque no se os ocurre, pues si dentro de una hora que a lo mejor procesáis todo lo que os he soltado, mi cuenta de Twitter pues, la tenéis y podéis preguntarme por ahí sin ningún problema, ¿vale? Sí, mira, tenemos aquí una pregunta. Para empezar a prepararse en el AZ900, uy, espera, aquí hay dos preguntas. Bueno, primero eso, su última pregunta, ¿cómo empezar a prepararse en el AZ900? Sí, en la página de, sí, si vais a la página de la certificación, fijaros como ya directamente os lleva al Microsoft Learn, ¿vale? Tenéis una serie una ruta de aprendizaje que se llama aspectos básicos, espera que comparto la pantalla de nuevo y así la veis. Que se llama aspectos básicos, que ayuda a tener a conocer qué preguntas o qué conocimientos os van a pedir para este examen, ¿vale? Que es el AZ900, ¿vale? No es un examen complicado,
¿vale? Pero sí que tenéis que tener conceptos de cloud, conceptos de cómo crear una cuenta de almacenamiento, qué servicios hay, cómo se crea una máquina virtual, ¿vale? Un poco este concepto. Pero aquí tenéis muchísimos recursos en este Azure Fundamental, que es uno de los cursos de Microsoft Learn que os estaba comentando. Luego, por otra parte, Maribel pregunta a ver si existe algún enlace para hacer prácticas o saber cuáles son las soluciones más básicas para ir conociendo esta plataforma e ir ofreciendo a los clientes. Esa que os estaba comentando. Os digo que en esa plataforma tenéis un montón de cursos que incluso os crea una suscripción temporal de Azure donde empezáis pues eso, a crear un servicio o descargaros un código para poder publicar directamente ese código en ese Azure que os crea de forma virtual, ¿vale? Y creo que es una buena plataforma para empezar a caminar y empezar a conocer los servicios que podáis utilizar dentro de Azure. Y ahí tenéis un montón de rutas orientadas más a Machine Learning, orientadas más a aplicaciones web, orientadas más a lo mejor a la parte más de DevOps, y ahí tenéis para poder empezar a aprender. Genial, Alberto, muchísimas gracias. Bueno, chicos, ¿os animáis a hacer alguna preguntilla más o damos por finalizado el webinar? Bueno, lo dicho. Muchísimas gracias y por Twitter me podéis preguntar cualquier cosa que contesto antes que por correo electrónico. Sí, eso es. Os paso ahora en el chat la cuenta de usuario de Alberto para que lo tengáis todos a mano, si estáis interesados en seguirle o en hacerle cualquier pregunta. Y muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros en estas formaciones que estamos dando por las tardes. Y bueno, contamos contigo para otra ocasión. Venga, perfecto, sí. Y gracias a todos por estar conectados y a vosotros, a ti, por estar aquí y organizar este tipo de eventos. Genial, muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a todos por venir. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego.